Dicen que los sueños son solo producto de nuestra mente. Pero, ¿qué pasa cuando comienzan a sentirse más reales que la propia realidad? ¿Y si, mientras dormimos, cruzamos a un lugar que no deberíamos conocer? Esta historia no es una invención. Es el testimonio de una mujer que asegura haber visto el otro lado. En el año 2008, en Guadalajara, México, una joven llamada Lucía comenzó a tener sueños que parecían imposibles. Soñaba con un lugar desconocido, una ciudad sin nombre, donde el aire era más denso y el cielo tenía un tono metálico. Cada noche, la misma sensación. Estaba siendo observada o buscada. Lo más perturbador no eran los sueños en sí, sino el hecho de que alguien más soñaba con ella. Un hombre desconocido. Describía los mismos pasillos, los mismos rostros y la misma voz que la llamaba desde la distancia. Ambos aseguraban haber coincidido en el mismo punto, fuera de la Matrix. Lucía pensó que se estaba volviendo loca, hasta que un detalle cambió todo. Comenzó a reconocer lugares que jamás había visitado, calles que después descubrió que realmente existían, pero en otra parte del mundo. ¿Coincidencia? ¿O una grieta entre realidades? Hoy conocerás su relato completo, una historia que puede parecer un sueño o una advertencia. Te invito a quedarte hasta el final, porque después de escuchar lo que Lucía vivió, quizá empieces a dudar de tu propia realidad. Bienvenidos a Relatos fuera de la Matrix, un espacio donde las historias reales se mezclan con lo imposible y donde las líneas entre los sueños y la realidad comienzan a desvanecerse. Si estás aquí, probablemente tú también sientes que hay cosas que no tienen explicación. Momentos, lugares o personas que parecen fuera de lugar, como si no pertenecieran a este mundo. Antes de comenzar con el relato de hoy, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos episodios y deja tu me gusta si te atraen los misterios que desafían la lógica. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estos testimonios y juntos sigamos explorando lo desconocido. También quiero saber desde dónde estás mirando este video. Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Queremos ver hasta dónde llega la señal de aquellos que alguna vez han sentido que algo extraño les observaba, o que el mundo, por un instante, se detuvo. Hoy escucharás una historia que me llegó por correo hace algunos años, enviada por una mujer llamada Lucía, desde Guadalajara, México. Ella asegura haber soñado con un lugar tan real que al despertar podía recordar olores, colores y sonidos que jamás había sentido en la vida cotidiana. Pero lo más perturbador es que alguien más soñaba exactamente lo mismo. ¿Fue solo una coincidencia o ambos cruzaron la frontera de nuestra realidad? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que miras tus propios sueños. Comencemos. Lucía siempre había sido una persona racional. Estudiaba contabilidad en la Universidad de Guadalajara y trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa del centro. Su vida era normal, tranquila, hasta aquella noche en la que todo cambió. Soñó con un lugar desconocido, calles amplias, edificios antiguos cubiertos por una niebla plateada y un aire tan denso que le costaba respirar. Lo extraño era que el sueño no se sentía como un sueño. Era demasiado vívido. Podía sentir el olor a metal, escuchar un murmullo lejano y hasta el latido de su propio corazón acelerándose. Durante días trató de olvidarlo, pero las noches siguientes, el mismo escenario regresaba. A veces caminaba por esas calles vacías. Otras veces, escuchaba pasos detrás de ella, aunque no veía a nadie. Y en cada sueño, una sensación persistente la acompañaba. Alguien la estaba buscando. Con el tiempo, Lucía empezó a notar detalles que la perturbaban. En un muro vio una palabra escrita con pintura azul, fuera de la Matrix. No entendía qué significaba, pero desde entonces, la frase comenzó a aparecer en sus sueños una y otra vez, como si alguien intentara dejarle un mensaje. Una tarde, mientras navegaba en un foro sobre experiencias oníricas, leyó el comentario de un hombre que decía tener visiones de un lugar similar. Mencionaba las mismas calles cubiertas de niebla, los mismos sonidos metálicos, y una voz que lo llamaba desde la distancia. Lo que más la impactó fue una frase:
Cada vez que sueño con ella, siento que me está buscando. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Le respondió al mensaje, y después de unos días, aquel hombre, que se hacía llamar Mateo, le contestó. Comenzaron a intercambiar correos y descubrieron que, de alguna forma imposible, sus sueños coincidían. En uno de ellos, Lucía le contó que había visto una casa con una puerta roja al final de una avenida vacía. Mateo le respondió que esa misma puerta lo había guiado en su último sueño y que al abrirla, había escuchado su voz al otro lado. Ninguno de los dos podía explicarlo. Al principio pensaron que era una coincidencia o una especie de sugestión compartida. Pero las coincidencias se acumularon. En uno de los sueños, Lucía encontró una moneda extraña, con símbolos que no reconocía. Semanas después, Mateo le envió una foto. Era la misma moneda. Esa fue la primera vez que Lucía sintió miedo real. No era solo un sueño compartido. Parecía una conexión que iba más allá de la conciencia. No es un sueño, le escribió Mateo. Es un lugar que no deberíamos visitar. Desde entonces, Lucía comenzó a despertarse con marcas leves en la piel, como si hubiera rozado paredes ásperas o tocado algo caliente. A veces olía a humedad en su habitación y juraba haber escuchado, justo antes de dormir, un zumbido suave que venía de algún punto indeterminado del cuarto. Una noche, antes de cerrar los ojos, Lucía sintió que alguien la observaba desde la esquina de la habitación. No había nadie, pero una sombra se movía como si el aire mismo se torciera. Y entonces lo escuchó. Una voz suave, casi un suspiro, que le dijo su nombre. Lucía, ya estuviste aquí antes. Despertó sudando, el corazón a punto de estallar. Pero lo más inquietante no fue la voz. Fue que, al mirar el reloj, notó que habían pasado solo 3 minutos desde que se había acostado. Desde esa noche, algo dentro de ella cambió. Ya no sabía si dormía o despertaba, ni si el mundo que la rodeaba era el real, porque, en el fondo, empezaba a sospechar que quizá ya había cruzado fuera de la Matrix. Después de aquella primera conversación, Lucía y Mateo comenzaron a escribirse con frecuencia. Al principio hablaban con cautela, temiendo parecer locos, pero a medida que compartían más detalles, comprendieron que lo que ocurría entre ellos no era una casualidad. Ambos describían los mismos escenarios, los mismos sonidos metálicos, e incluso la sensación de que alguien, o algo, los vigilaba desde las sombras. Lucía empezó a llevar un cuaderno donde anotaba todo lo que recordaba al despertar: fechas, fragmentos de diálogos, olores, formas de los edificios. A veces dibujaba símbolos que veía en las paredes de ese otro mundo. Mateo hacía lo mismo, y más de una vez los bocetos coincidían. Uno de ellos mostraba una torre con una luz intermitente en la cima. Ninguno de los dos conocía un lugar así en la vida real. En una de sus charlas, Mateo le confesó algo que la dejó sin habla. Dijo que en su último sueño había visto a Lucía parada en una avenida cubierta de niebla, mirando hacia la torre. Ella llevaba una bufanda azul y sostenía una moneda. Lo perturbador fue que Lucía, sin saberlo, había soñado lo mismo la noche anterior. Esa coincidencia los unió más, pero también los asustó. Mateo comenzó a tener dificultades para dormir, y a veces despertaba con la sensación de haber recorrido kilómetros. Lucía, en cambio, sentía que pasaban horas en sus sueños, pero al abrir los ojos, el reloj apenas marcaba unos minutos. Intentaron buscar explicaciones. Consultaron foros, grupos de discusión y hasta páginas sobre proyecciones astrales, pero ninguna teoría encajaba del todo. Lo único que parecía cierto era que ambos compartían una experiencia que trascendía los límites del sueño. Una noche, Mateo propuso un experimento. Le pidió a Lucía que antes de dormir pensara en una palabra. Recuerda, si ambos lograban soñarla, significaría que su conexión era real. Lucía aceptó. Esa noche soñó con un pasillo largo, iluminado por lámparas amarillas. En el suelo, con pintura roja, una palabra escrita: recuerda. Despertó sobresaltada. Tomó su teléfono y encontró un mensaje de Mateo enviado minutos antes. Lucía. La palabra estaba ahí, en la pared. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar en los sueños.
El lugar que antes parecía vacío, ahora mostraba señales de vida. Sombras moviéndose entre los edificios, luces que parpadeaban y un eco constante que repetía, fuera de la Matrix. Lucía sentía que cada vez que dormía, ese mundo la absorbía un poco más. Y aunque trataba de mantenerse en la realidad, a veces, en plena vigilia, creía escuchar el mismo murmullo que sonaba allá, como si las fronteras entre ambos mundos estuvieran deshaciéndose lentamente. Una madrugada, al revisar su cuaderno, encontró algo que no recordaba haber escrito: una dirección en Guadalajara y la frase «Abre la puerta roja». No reconocía la caligrafía, pero estaba en su propio cuaderno. Mateo desapareció de un día para otro. Dejó de responder mensajes y su perfil en redes fue eliminado. Lucía sintió un vacío enorme, una mezcla de miedo y culpa. Había algo en esa dirección que la llamaba, como si la puerta roja esperara por ella. Sin pensarlo mucho, tomó sus llaves y salió de casa. Afuera, el aire tenía ese mismo olor metálico de sus sueños, y por primera vez, tuvo la certeza de que el mundo que había visto dormida podía estar más cerca de lo que imaginaba. Lucía llegó al lugar indicado poco antes del amanecer. Era una calle estrecha, en una zona antigua de Guadalajara, donde las casas parecían congeladas en otra época. El número que aparecía en su cuaderno correspondía a una vivienda abandonada, con las ventanas tapiadas y una gruesa capa de polvo cubriéndolo todo. Aún así, algo la impulsaba a acercarse. La fachada estaba pintada de un color gris desvaído, pero lo que más llamaba la atención era la puerta. Una puerta roja, agrietada, con la pintura descascarada. No había timbre ni cerradura visible, solo un pomo metálico oxidado. Lucía sintió un escalofrío al extender la mano. Por un instante pensó en regresar, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Giró el pomo y, para su sorpresa, la puerta cedió sin resistencia. Al abrirla, un aire frío y pesado salió de dentro, acompañado de un olor a humedad y tierra mojada. Detrás de la puerta no había una casa. Había un pasillo largo, iluminado por lámparas amarillas, exactamente como en sus sueños. Dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus pies, y el sonido de las gotas cayendo resonó en la distancia. Todo era idéntico a lo que había visto dormida. Esto no puede ser real, pensó, pero sus sentidos le decían lo contrario. Sentía el frío en la piel, el olor metálico en el aire y el silencio opresivo que la envolvía. Mientras avanzaba, notó que una de las lámparas parpadeaba sin cesar. Justo debajo, alguien había escrito en la pared con pintura azul: «Fuera de la Matrix». Su respiración se aceleró. La frase la perseguía desde hacía meses, y ahora estaba frente a ella, tangible, como una señal de que había cruzado algún límite invisible. En ese momento escuchó algo, un leve eco de pasos detrás de ella. Se giró lentamente, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, la sensación de estar acompañada era innegable. Podía sentir una presencia, una presión en el aire, como si algo la observara desde más allá de las sombras. Avanzó unos metros más hasta que el pasillo terminó en un muro agrietado. Allí, entre las grietas, se abría una especie de boquete del tamaño suficiente para que una persona pudiera pasar. La pared del otro lado parecía respirar, moviéndose levemente, como si estuviera viva. Lucía retrocedió un paso, pero una voz resonó, suave y distante. «Lucía, recuerda». La voz era la misma que había escuchado en sus sueños, la de Mateo. Sin pensarlo más, se inclinó y atravesó el hueco. Durante un segundo todo se volvió blanco, como si la luz la envolviera completamente. Sintió que caía, pero sin peso, como si flotara en el vacío. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el pasillo. Frente a ella se extendía una ciudad silenciosa, bañada por una luz gris azulada. Las calles estaban vacías. Los edificios parecían antiguos y modernos al mismo tiempo, y una brisa helada soplaba con un sonido que recordaba al de una radio sin señal. Lucía no entendía cómo había llegado allí. Intentó volver por el mismo hueco, pero detrás de ella solo había un muro sólido. A lo lejos, creyó ver una silueta que le resultaba familiar. Caminó lentamente hacia ella. Cada paso resonaba con eco metálico.
La figura se detuvo, giró la cabeza, y aunque estaba lejos, Lucía sintió que la miraba directamente a los ojos. Era Mateo. «¿Mateo?», susurró, pero su voz apenas se escuchó. La figura asintió, dio un paso hacia atrás y sin previo aviso, comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbida por la niebla. Lucía corrió hacia él, gritando su nombre, pero solo alcanzó a tocar el aire. La neblina se cerró a su alrededor, y el sonido de un zumbido profundo llenó sus oídos. De repente, todo volvió a la oscuridad. Despertó en su cama, empapada en sudor, el corazón acelerado. El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada. Intentó convencerse de que había sido otro sueño, pero cuando miró al suelo, vio huellas húmedas que se alejaban de su cama hasta la puerta de su habitación. Esa fue la primera vez que comprendió que no todos los portales están en los sueños. Algunos pueden estar a la vuelta de la esquina. Durante los días siguientes, Lucía intentó convencerse de que todo había sido un sueño lúcido, una experiencia provocada por el estrés o la sugestión. Pero había algo que no podía ignorar. Las huellas húmedas que vio aquella noche no desaparecieron enseguida. Tardaron horas en secarse, y mientras las observaba, notó un leve olor a hierro, como si fueran rastros de sangre vieja. La rutina comenzó a volverse extraña. Las luces de su departamento parpadeaban sin razón. Los relojes se detenían a la misma hora, 3:07 a.m. Y en ocasiones, su reflejo en el espejo tardaba unos segundos más en moverse. Lucía intentaba no mirarse demasiado, pero la sensación de que algo en su rostro era ligeramente diferente la perseguía todo el día. Una tarde, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje sin remitente. El asunto decía: «No hables de esto». El cuerpo del mensaje estaba vacío, salvo por una línea al final. «Fuera de la Matrix no te suelta tan fácilmente». Lucía sintió un nudo en el estómago. Pensó en Mateo y en la voz que había escuchado detrás del muro. Quizá alguien, o algo, estaba vigilando a quienes habían cruzado. Decidió buscar de nuevo el perfil de Mateo, pero seguía desaparecido. Solo encontró un hilo de foro antiguo donde él había comentado meses antes. Su última frase era inquietante. «Algunos portales no se abren, se filtran». Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma ciudad silenciosa. Pero ahora no caminaba sola. Entre la niebla, sombras sin forma se movían a su alrededor. Algunas la observaban desde las ventanas, otras se acercaban lentamente, como si quisieran tocarla. Siempre despertaba antes de que lograran alcanzarla. Una madrugada, decidió dejar una cámara grabando mientras dormía. Al día siguiente, revisó la grabación. Durante las primeras horas, todo parecía normal, pero a las 3:07, la imagen se distorsionó con un ruido estático. Por menos de un segundo, se podía ver una figura de pie junto a su cama, delgada, inmóvil, con el rostro completamente cubierto por una sombra. Lucía detuvo el video, incapaz de respirar. No recordaba haber sentido nada esa noche, pero desde entonces, cada sonido, cada movimiento, le parecía una advertencia. El zumbido que escuchaba en sus sueños ahora aparecía en su vida cotidiana, en el refrigerador, en los cables, en su propio oído. Desesperada, regresó a la dirección de la Puerta Roja. Pero la casa ya no existía. En su lugar había un terreno baldío con maleza alta y un letrero oxidado que decía «Propiedad privada». No quedaba rastro del pasillo ni del muro agrietado. Solo una pared de concreto, lisa y fría, que parecía recién construida. Mientras observaba, una mujer mayor que vivía en la esquina se acercó. Lucía le preguntó qué había pasado con la casa. La anciana la miró con desconfianza y respondió: «¿Casa? Aquí no había nada, niña. Este terreno lleva vacío desde que tengo memoria». Lucía insistió describiendo la Puerta Roja. La mujer frunció el ceño y bajó la voz. «No vuelvas a mencionar eso. La última persona que habló de esa puerta desapareció hace años». Esa noche, Lucía recibió otro mensaje anónimo. Esta vez decía: «No debiste volver». El texto venía acompañado por una fotografía. En la imagen, Lucía aparecía dormida en su cama, captada desde un ángulo que solo podía verse desde dentro de su habitación.
El miedo se convirtió en su única compañía. Comenzó a dormir con las luces encendidas, pero el cansancio la vencía. En sueños, la ciudad del otro lado la llamaba de nuevo. Podía ver la torre con la luz intermitente, la misma de los dibujos que compartió con Mateo. Cada parpadeo de aquella luz parecía decir su nombre. Una madrugada comprendió algo terrible. La torre no estaba allá, estaba aquí. Desde su ventana, a lo lejos, podía ver una estructura metálica que parpadeaba con el mismo ritmo, el mismo color, el mismo sonido. Lucía cayó de rodillas, temblando. No sabía si estaba despierta o soñando. Pero en ese momento entendió lo que Mateo quiso decir. Algunos portales no se cierran, solo cambian de lugar. Y quizás al cruzar aquella puerta, Lucía nunca regresó del todo. Las semanas siguientes se convirtieron en un vacío borroso. Lucía apenas salía de casa. El zumbido era constante, como un tono grave que solo ella escuchaba. Intentó grabarlo, pero el micrófono no captaba nada. A veces se preguntaba si realmente seguía viva, o si su cuerpo había quedado en algún punto entre los dos mundos. Una tarde, decidió hacer lo que había evitado desde el principio: volver a leer todos los correos que había intercambiado con Mateo. Pero algo estaba mal. Los mensajes ya no estaban firmados con su nombre, sino con un símbolo extraño, similar al que había visto grabado en la moneda de sus sueños. En el último correo, Mateo, o quien fuera, había escrito una sola frase: «Nos veremos cuando dejes de mirarte en el espejo». Lucía sintió una punzada en el pecho. Se levantó y se miró en el espejo del baño. Su rostro parecía normal, aunque sus ojos reflejaban un cansancio inhumano. Sin embargo, cuando parpadeó, su reflejo no lo hizo al mismo tiempo. Se movió un segundo después, como si respondiera con retraso. Dio un paso atrás, pero el reflejo se quedó inmóvil. Y entonces sonrió. El grito de Lucía retumbó por todo el departamento. Corrió hacia la puerta, pero al abrirla, no encontró el pasillo habitual. Del otro lado había un túnel oscuro, húmedo, iluminado por lámparas amarillas, el mismo que había cruzado la primera vez. El aire olía a metal y polvo, y a lo lejos escuchó la voz de Mateo llamándola. Retrocedió, cerró la puerta con fuerza y cayó al suelo, temblando. No quería volver allí, no quería dormir, pero sabía que cada noche, el límite entre ese lugar y su mundo se hacía más delgado. Comenzó a escribir su experiencia en un cuaderno, con la esperanza de dejar una prueba en caso de que algo le pasara. Los días se mezclaron. A veces despertaba y todo parecía normal. Otras veces, las cosas cambiaban de lugar. Los relojes marcaban horas imposibles, y el sonido de la torre parpadeante la seguía a donde fuera. Empezó a notar pequeños errores en la realidad. Objetos que desaparecían, personas que la miraban como si no la reconocieran. Una noche, mientras intentaba dormir, el zumbido se transformó en una voz clara. No era la de Mateo, sino la suya propia, repitiendo desde algún lugar profundo: «Recuerda quién eras antes de cruzar». Se levantó sobresaltada y encendió la luz. Frente a ella, en la pared, estaba escrita la misma frase con letras rojas. Lucía entendió que no podía seguir ignorando lo evidente. Tal vez nunca había despertado. Tal vez todo lo que consideraba real era solo una extensión de aquel mundo al que entró por error. El reloj marcaba las 3:07 y la habitación comenzó a oscurecerse, como si la luz se drenara poco a poco. Tomó la moneda que guardaba desde el primer sueño y la apretó con fuerza. Al hacerlo, escuchó un clic metálico y la sensación de estar cayendo regresó. El suelo desapareció bajo sus pies. Por un instante vio su reflejo, observándola desde arriba, sonriendo otra vez. Y entonces comprendió. Ese reflejo no era ella. Era lo que había quedado del otro lado. Cuando abrió los ojos, se encontró en medio de la ciudad silenciosa. Las luces intermitentes, el aire denso, el sonido de gotas cayendo. Todo igual que la primera vez. Solo que esta vez no había niebla. Frente a ella, un cartel luminoso destellaba en verde. «Bienvenida afuera de la Matrix». Lucía dio un paso adelante, sin miedo. Sabía que no podría regresar, pero una parte de ella sentía que quizá nunca lo había hecho. A lo lejos, la torre brillaba como un faro,
marcando el ritmo exacto de su corazón. El reflejo de Lucía, o lo que quedaba de él, la observaba desde la otra realidad, a través del espejo vacío de su habitación. Y aunque sus labios no se movieron, la voz resonó clara, como un eco atrapado entre dos mundos. Ahora tú estás de este lado. Dicen que quien cruza fuera de la Matrix nunca regresa siendo el mismo. Lucía desapareció poco después de los hechos, y hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente con ella. Algunos aseguran haber visto su reflejo en espejos antiguos de casas abandonadas. Otros dicen que sus sueños comenzaron a cambiar justo después de escuchar su historia. Tal vez, solo tal vez, el portal sigue abierto. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por acompañarme en este viaje. Recuerda que cada semana compartimos nuevos testimonios reales de personas que aseguran haber visto el otro lado. Suscríbete a Relatos Fuera de la Matrix, activa la campanita y deja tu me gusta para apoyar este proyecto que da voz a quienes vivieron lo inexplicable. Y antes de irte, quiero saber desde dónde estás viendo este video. Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Queremos saber hasta qué rincones del mundo llega esta señal, porque quizá, sin saberlo, tú también hayas estado alguna vez fuera de la Matrix.